Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá, hoy día 16 de enero del año 2020. Tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes. Entre las informaciones del día, una de las que queremos compartir tiene que ver con un diálogo que se ha iniciado entre el presidente del Colegio Médico y el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani. Hemos visto este encuentro en donde han iniciado el diálogo entre ambos sectores o entre ambos actores del mismo sector, y es significativo por lo siguiente. El sector salud representa un derecho, que es un derecho constitucional, el derecho que todos tenemos a gozar de un sistema de salud eficiente, porque la salud es indispensable para mejorar la vida. Pero ¿qué pasa en sociedades como República Dominicana? Muchas veces las personas no entienden su rol y se dan transformaciones al interior de organizaciones, y esas transformaciones hacen que los actores estén completamente confundidos. Eso es como que usted es primera base y de buenas a primeras lo pongan a pichar. Un poquito peor, porque por lo menos el primera base tiene que tener brazos, aunque Framel, por cierto, me estaba diciendo que en el Licey parece que se le cayeron los brazos a la gente, por eso él está un poquito triste, pero la realidad es que cada quien tiene que tener su rol. Y en el caso del Colegio Médico Dominicano, hubo una transición entre lo que era la Asociación Médica Dominicana, que era un gremio, a un colegio. ¿Y qué es un colegio? Un colegio es una institución pública en donde los miembros de una determinada clase eligen qué autoridad pública lo va a autorregular. Un colegio gremial, hay colegios privados. Sí, pero no es un colegio gremial, es un colegio profesional. Correcto. Porque tiene en este caso una función por ley que es inclusive la disciplinaria. El colegio médico tiene funciones en virtud de una ley que le autoriza como un ente público y que recibe recursos públicos a esa profesión regularla. Entonces pueden existir asociaciones gremiales y existir colegios, y esa debe de ser la mejor lógica. El colegio agrupa a todo el mundo y es una especie de autorregulación. Pero ¿qué pasa? Ese cambio de switch entre lo que es una asociación, no un gremio, y lo que es un colegio público, mucha gente no lo entiende. Entonces, la asociación médica pasó a ser un colegio médico y mucha gente se quedó como simplemente gremialista o sindicalista, para que la gente me entienda, y no entiende que él es elegido por sus pares, pero para ayudar a trazar políticas públicas dentro de ese sector. Y aquí no, aquí lo que se hace es para boicotear muchas veces. Además, ese colegio entrega desde el gobierno una licencia. El gobierno que termina aprobando una licencia de que usted puede ejercer o no. Claro. Y la forma de, si usted hace una mala práctica médica o no, la responsabilidad de vigilar ese servicio público la tiene ese colegio. El exequatur. Similar pasa con el exequatur de la autorización, pero la verificación de que tú tuviste una buena o una mala práctica, esa responsabilidad la tiene en principio ese colegio. Es igual que el colegio de abogados, que no es igual que la asociación de abogados. Se supone que si un abogado tiene un mal ejercicio, una mala práctica jurídica, usted lo somete a ese colegio en principio, y ese colegio como un ente público, que pasa que es un ente público escogido por los pares, sanciona. Pero ¿cuál es la situación que lamentablemente ha sido una pauta en República Dominicana? Que las personas que llegan a esas entidades, Frank, lo que entienden es que es una cantera para desde la oposición hacer un enfrentamiento permanente con el gobierno o sacarle un beneficio político partidario, no político en sentido de la polis o de la colectividad general. Entonces vemos que ante esta reunión del Servicio Nacional de Salud y el presidente del Colegio Médico, esperemos que ese switch y esa diferencia de roles se entienda y no volvamos a ver huelgas de médicos, que lo que significa es detener un servicio público. Entonces usted tiene que, por un lado, se hace el esfuerzo de reconstruir hospitales, de dignificar el trabajo a los médicos, de hacer centro de atención primaria, y por el otro lado hay personas que no entienden su rol y hacen el esfuerzo muchas veces de
boicotear y de paralizar los hospitales. Así que vemos como un elemento esperanzador que se haya llegado a este principio de reuniones y que el clima haya comenzado a variar, porque realmente es un servicio que todos los dominicanos necesitamos. Es un trabajo continuo desde el gobierno y desde el Colegio Médico Dominicano. Esperemos que ellos lo entiendan, el Colegio Médico. Que debe ser, porque entonces el Colegio Médico Dominicano, que concentra los profesionales de la salud en República Dominicana, pues debe, por un lado, velar, pero no caer en la politiquería, ojo con eso, velar porque la salud que sea cada vez más eficiente, velar pero trabajar en conjunto con el gobierno, no de frente al gobierno, trabajar en conjunto con el gobierno y sobre todo este gobierno que ha tenido las puertas abiertas para el diálogo, no solamente con ese sector, sino con todos los sectores de la vida nacional. Y bueno, esperemos que, como dices tú, de esta reunión, de estos encuentros, pues salga fortalecido el sistema de salud de República Dominicana. Mencionabas ahorita el equipo del pueblo dominicano, el equipo de los Tigres del Licey, el equipo que concentra al pueblo dominicano. Ayer, una parte de la capital concentra. El pueblo dominicano se ve reflejado en cada uno de sus equipos de los regionales. Tigres del Licey, el equipo glorioso de la capital. Pues le di un chance ayer a las Águilas Cibaeñas y al equipo del Escogido para que continúen pululando en el escenario del béisbol dominicano. Mire, no se puede hablar mucho porque después se amanece con pesadillas. Ayer el presidente Danilo Medina estuvo entregando en Barahona, la provincia del sur de República Dominicana, más de 400 títulos definitivos de propiedad. Con esta entrega, Sergio, suman ya más de 65,000 los títulos entregados en República Dominicana. Puede parecer una cifra fría y vacía, pero hay que ver que son 65,000 títulos que no contaba la población dominicana, que no contaba el campesino dominicano hace 7 años. Es un trabajo loable, un trabajo que vaya nuestra felicitación para los vinculados a esto, sobre todo la Comisión Nacional de Titulación de Terrenos del Estado. Una entidad que se crea en el 2013 para agilizar los procesos de títulos de tierra. Recordemos que fue además siempre un tema de una promesa de campaña desde el 2012, 2011 del presidente Danilo Medina, luego de haber recorrido la Ceca y la Meca de República Dominicana. Una de las inquietudes que tenía el campesino dominicano era precisamente eso. Bueno, nosotros necesitamos recursos para producir la tierra, pero no podemos producir la tierra si tenemos la incertidumbre de no saber si mañana nos la van a quitar, de no tener un título de tierra, no tener un título de propiedad y por consiguiente no tener garantía jurídica de lo que es suyo, de lo que ha sembrado toda su vida, de lo que tiene 50, 30, 40 años y además un trabajo loable y una resistencia estoica, digámoslo así, de ese campesino, de ese productor agropecuario que se quedó ahí, que no emigró a la capital, se quedó ahí tratando de echar hacia adelante, tratando de empujar, de producir la tierra y no tener un título de terreno del Estado. Pues de aquellos polvos estos lodos, de aquellas promesas, de aquellos encuentros que tuvo el presidente Danilo Medina, que lo siguió y lo ha seguido haciendo durante todo su gobierno, durante estos 7 años, convertidos ya en visitas sorpresas. Ya hay más de 65,000 títulos entregados. Con los de ayer tenemos un material videográfico que estamos pasando, si lo pudiéramos reproducir, de lo que pasó ayer, esta entrega de títulos de tierra en Barahona. En Vicente Noble, dentro de Barahona, Vicente Noble. Correcto. Y yo quiero llamar la atención porque una de las comunidades que más emigró a España fue precisamente Vicente Noble. Muchos dominicanos y muchas dominicanas emigraron a España porque el sur ha sido uno de los lugares donde menos oportunidades han existido. Las políticas estatales eran completamente nulas en esa zona y hay que señalar que uno de los énfasis más extraordinarios que ha tenido
ese encuentro directo que hace el presidente, que son las visitas sorpresas, ha sido en la región sur, porque es la región más paupérrima de República Dominicana. Entonces, en función de eso, fíjate cómo ha habido una serie de políticas puntuales en esa región para ir acentuando elementos de desarrollo. Pero vamos a compartir, como tú dijiste, ese audio para seguir precisando algunos detalles de esa región sur y de lo que significa una entrega de títulos, porque mucha gente que no tiene idea de cómo funciona el sistema inmobiliario en República Dominicana y nuestro sistema registral, cree que es simple dar 56,000 y pico de títulos. 65,000 títulos. Vamos a ver el video y qué bueno que usted lo menciona para que nos explique un poco, porque además esta entrega de títulos es particular. Ocurre después de una visita sorpresa del presidente Danilo Medina, la número 196, en febrero del 2018, y la está entregando ahora casi en febrero del 2020. Eso es mucho o poco en el tiempo de espera para 482 títulos de tierra que posiblemente ni siquiera estaban designados. Usted nos explicará eso después del material videográfico que vamos a compartir con ustedes, de lo que pasó ayer en Barahona. Un machete yo lo cojo. A mí me encanta trabajar, yo me fajo de esos hecho al día trabajando y cuando vengo y me baño, mujer nueva otra vez. Nuestras tierras son lavadas por el yaque y siempre hay comida y todo el que viene aquí se queda aquí. Vicente Noble es la tierra de hombres y mujeres de trabajo que saben hacer parir la tierra. Hoy, muchos de esos hombres y mujeres están de fiesta. Finalmente tienen su título de propiedad definitivo. La seguridad de algo ya de uno. Nadie puede intervenir en esto, tengo un título de propiedad y esa propiedad es mía. Teniendo mi título para mí es una garantía para mí y mi familia. Nadie puede imponer con la tierra mía. El título me ampara muchas cosas porque es una riqueza para mí. 482 certificados de títulos de propiedad definitivos fueron obtenidos tanto para solares y parcelas. Siempre he pensado que el presidente Danilo Medina ha sido una de las personas más sensibles y con más interés en esto, en apoyarle, las personas que más ha hecho contacto con los campesinos del país. El quedarse sentado, disfrutando de la vida, un escritorio en un cuarto frío no es igual que salir al campo a saltar y regozo a caerse o lo que sea, hacer contacto con él no es lo mismo, claro que no. Los trabajos de mensura, censo social y preparación de expedientes legales se realizaron en las comunidades de Viejo, Nuevo, La 40 y La Lajita del municipio Vicente Noble, provincia Barahona. Antes yo no lo tenía el título, ¿no? Yo no lo tenía y lo tengo ahora y me siento orgullosa. Gracias al presidente, segura me siento, segurísima. Nadie me puede sacar de lo mío y me lo pueda quitar. Nadie, absolutamente nadie. 505.500 metros cuadrados medidos y deslindados totalmente gratis. Y seguimos trabajando. A mí no me va a cobrar nada. Esta es una villa, esto es un paraíso. Vicente Noble, de verdad que sí. Pero ahora me van a decir don Tomás, con mi riqueza de mi título. Sí. Un machete yo lo cojo. Un machete yo lo cojo. Bueno, ahí estuvimos viendo la entrega de títulos de terrenos por parte del presidente Danilo Medina. Y vimos esta pitahaya, Fran, esa fruta que a ti te gusta tanto. Pensé que en Barahona no se daba, porque... Sí, se da en el clima seco, porque es una especie de cactus. Pensé que era Dajabón y la zona más es que se parece, la línea noroeste se parece mucho desde el punto de vista climático de esa región. Y mira, voy a señalar que tú me preguntaste si es un tiempo récord o no la entrega de esa cantidad de títulos. Estamos hablando febrero del 2018, en una visita sorpresa, el presidente Danilo Medina le piden títulos que se entreguen títulos de tierra y entonces estamos hablando de que enero del 2020 ya tienen sus títulos de tierra en la mano. Títulos definitivos. Definitivos. Entonces, mira, lo primero que hay que entender es que aquí teníamos la costumbre, lo hizo mucho tanto el CEA, el Consejo Estatal Agropecuario, como del Azúcar, Consejo Estatal del Azúcar, el CEA, como el Instituto Agrario Dominicano, el IAD, de dar títulos que eran provisionales. El CORDE también daba títulos. Bueno, de CORDE no sé, eso es otro tema, pero el CEA y el IAD daban títulos provisionales, pero esos títulos provisionales tenían el valor que usted tiene a veces cuando tiene un papel sanitario, porque no tenían ni una ubicación
no tenían realmente una delimitación. En el caso del CEA, muchos fueron los problemas que se presentaron porque una misma tierra que era propiedad del CEA, ellos la vendían 4 y 5 veces sin ningún tipo de control con un recibito. Entonces eso realmente no significaba que usted tenía derecho, era un recibo, ni siquiera era un título, pero hay gente que hacían venta sobre la base de ese recibo. Entonces esa era una situación que existía con mucho terreno del CEA. En el caso del IAD, igual, habían a veces asentamientos, se dieron uno que otro título definitivo, pero para el tiempo que tiene el IAD, bastante poco se dio. Estoy hablando de una cantidad, menos de 12,000 y pico de títulos se habían entregado, no solamente del IAD, de todo, del Estado. Muchos de ellos gestionados por la gente, no por el Claro, Estado. pagados por la gente, porque eso era un proceso, usted tenía que ir, como tú señalas, ir y invertir dinero, más el tiempo, que ese tiempo cuando tú le metes lápiz, se metía también y representaba una cantidad enorme de dinero. Entonces nuestro sistema registral formal es el sistema Torrens, el sistema de registro de tierra que viene de Australia. Ese sistema que lo utilizaban los ingleses y viene de una administración que se hizo en Australia, registra la tierra de una manera muy segura, pero en un país donde no hay un nivel educativo alto, no se entiende la cantidad de trámites que se hace de ese registro de la tierra y no de la voluntad de las partes, porque nosotros teníamos también un sistema francés que se fue desapareciendo y todavía está en el registro civil y conservaduría de hipoteca, que eran los terrenos no registrados, donde se registraba la venta que usted y yo hacíamos, pero no se registraba cuál era el terreno. Entonces, nuestro sistema Torrens implica y inicia esos terrenos no registrados con algo que se llama saneamiento, donde venía una persona y saneaba e incorporaba esos terrenos por primera vez. Eso terminaba con una sentencia que tenía que emitir el Tribunal de Tierra, porque nosotros tenemos dentro de la jurisdicción inmobiliaria lo siguiente: una Dirección General de Mensura, que es la que mide y se encarga de esos trabajos, un Tribunal de Tierra, que tiene 3 instancias, jurisdicción original y Tribunal Superior de Tierra, hasta llegar a la Suprema, que tiene una sala especializada, la tercera en eso, y tenemos también el registro de título, que es quien emite el título. Entonces, el plazo normal era, sale de la Dirección de Mensura, de ahí va al Tribunal de Tierra, se emite una sentencia y de esa sentencia va a registro de título, y en ese trámite burocrático lo que significaba... Eso parece el algoritmo para que el escogido pasara a la final. Sí, más o menos lo que va a tener que pasar el Licey para llegar a la final significa todo ese trámite que la gente tenía que hacer, más el costo que eso significaba. Entonces, ¿qué ha significado la comisión de titulación que dirige José Dantes? Ha significado romper todo ese esquema burocrático y de una manera eficiente un proceso que duraba años y que tenía un costo mínimo de 100,000 pesos, porque eso es lo mínimo que le iba a cobrar un agrimensor, dependiendo de la cantidad de terreno, 70, 80,000, 100,000 pesos, más lo que le iba a cobrar el abogado. La dirección, la Comisión Nacional de Titulación, a personas que han tenido toda su vida viviendo ahí, terrenos que eran del Estado y que muchas veces no estaban saneados, inició ese proceso de sanearlo, o sea, de comenzar a medirlo. Primero metemos todos esos procesos en una institución que nace en el 2013, que se llama la Comisión Nacional de Titulación de Terrenos, que se encarga entonces de romper esa burocracia y de crear una relación interinstitucional, en donde no solamente es el Poder Ejecutivo, hay una sinergia con el Poder Judicial, dentro, o sea, que es la jurisdicción inmobiliaria, y dentro de esos 3 instancias. Y tú sabes lo difícil que es en República Dominicana la coordinación entre entes diferentes. Entonces es una cuestión titánica. Yo pensaba que iban por 56,000 títulos de propiedad y usted me corrigió que son 65,000. Eso es una cantidad extraordinaria de títulos de propiedad, pero que significa que cuando usted tiene su título de propiedad, que no es ese papelito que usted tenía, usted podía coger financiamiento. Entonces eso crea un vínculo emocional también con la tierra, porque cuando Ganímedes le dan su título de propiedad, ya él se siente que ese pedazo de tierra de allá de Mella es de él. Él no siente que eso es algo ajeno a su propiedad y que se va a emigrar, sino esa tierra que está ahí tiene un lazo sentimental con él, y él sabe que si hay una situación de emergencia, él puede ir e hipotecarla, pero también él sabe que con esa tierra él puede ir al Banco Agrícola y coger un préstamo, Fran, no al 20%,
no al 15%, al 8% y hasta el 5%, y desarrollar un proyecto que le dé un sustento y un medio de vida. Entonces, cuando tú das título de propiedad y le das la oportunidad de financiamiento y das créditos blandos y por el otro lado facilita la capacidad de exportar, tú estás creando todo un círculo virtuoso a partir de ese documento que se dio. Estamos hablando de que la Comisión Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, la política desde el Estado de entregar títulos de terrenos a productores campesinos, títulos de terrenos que además se les debía, era una deuda social. Eran títulos que se habían prometido en el 62, 63, después de la reforma agraria, de los que había hablado Juan Bosch. Incluso en el gobierno de Juan Bosch hubo espacio en esos 7 meses para crear asentamientos campesinos, que después se iban a entregar como títulos de tierra. Y Balaguer, hay que decirlo, hizo una gran obra con su reforma agraria, pero cuando tú la tomas, esa reforma agraria, esas leyes agrarias del 72, y mira los resultados frente a lo que tenemos, es algo ínfimo, algo incomparable. No se puede comparar lo titánico que se ha hecho con esa labor que frente a lo que hicieron los gobiernos del PRD fue buena, pero y cuando tú lo comparas con lo que se ha hecho del 2012 o del 2013 para acá, realmente ha sido algo incomparable. Y además la entrega de títulos es un círculo virtuoso, como tú dices, es integral, porque le estamos entregando los títulos de tierra a los productores campesinos, pero le estamos diciendo no los vendan. Es mediante una visita sorpresa donde se dan este tipo de encuentros de pedimento de los productores agropecuarios, pero se les presta, se les financia también, para que se queden ahí, para que produzcan la tierra. Y se les dona muchas veces. No para que construyan edificios o apartamentos. La mayoría de la entrega de estos títulos de tierra, de estas tierras, tienen vocación agropecuaria. Y desde el gobierno se impulsa, es un programa de impulsar, de generar, ¿cómo se llaman? Garantía, de generar interés. De generar interés. Incentivos. Incentivo, exacto. Esa era la palabra que estaba buscando. De incentivar al productor campesino, que ya casi es una palabra que estamos casi eliminando, porque lo que tenemos ya en República Dominicana, lo que estamos construyendo son agroempresarios, como tú mencionabas. Es decir, estamos hablando ya de que estos mismos productores están pensando en exportar, los que están pensando en exportar, porque ya hay muchos que están exportando los productos nacionales a distintos lugares del planeta. La entrega de títulos de tierra, entonces, representa seguridad jurídica, representa una reducción en los trámites y una reducción de la burocracia y una reducción de la corrupción también, porque claro, había un círculo corrupto. Si yo te lo consigo, tu tierrita, habían gente en esas oficinas, en el CEA sobre todo, que eran expertos en conseguirte sacar esos papeles. Y al final, como te dije, los papeles eran un recibo. Que se componían también con abogados mañosos, y usted me acusará porque usted es sí, son los menos. Aparece uno que otro. Con abogados mañosos que estafaban a la gente. Terminamos con la estafa, terminamos con el círculo de corrupción, con los procesos que había que esperar, los tiempos, la burocracia dentro del mismo Estado. Y le estamos entregando entonces a nuestros productores campesinos, le estamos pagando una deuda social, le estamos entregando la tierra para que tengan garantía de que la pueden producir sin que nadie se aparezca a decir que esa tierra es de ellos, y estamos garantizando también la seguridad alimentaria, a propósito de que este año fue declarado como año de la consolidación de la seguridad alimentaria. Estamos garantizando que esos productores tengan el incentivo de quedarse ahí produciendo, de seguir aumentando ese 85% de productos que consumen los dominicanos, productos nacionales, que siga aumentando, y esta entrega de 65.000 títulos, o que sobrepasa ya los 65.000 títulos, ayer se entregaron 480 y tantos títulos en Vicente Noble, ha sido beneficioso, ha sido una política acertada del presidente Danilo Medina, ha sido una política que paga aquella deuda social tan grande y de tanto tiempo. Y de tanto Tú sabes tiempo. Que a mí me llamó mucho la atención que José Dantes, cuando estuvo en Ojalá, y esa es una entrevista que yo creo que tiene elementos históricos,
vino con algunos José Dantes Díaz, productores. director de la José comisión. Dantes Díaz, el director de esa comisión, vino a Ojalá hablando de los asentamientos que se habían hecho y de los títulos que se habían dado, presentando personas que se habían beneficiado. Algunos ya se habían convertido en productores, habían establecido granjas de pollo, otros se habían beneficiado de visitas sorpresa y habían hecho contratado préstamos, y con esos préstamos blandos habían hecho una producción. Pero entre los beneficiados estaba una persona, entre los beneficiarios, que era nada más y nada menos que un nieto de Mamá Tingó. Y en esa misma zona, donde esa señora, una mártir por la lucha de la tenencia de la tierra, había sido asesinada por un terrateniente, fue la comisión de titulación, identificó a sus familiares que tenían ese vínculo ancestral con esa tierra y los convirtió en propietarios. Y ese elemento es una reivindicación tardía, porque debía hacerse antes. Lamentablemente son cosas que uno no se explica, como un gobierno de Juan Bosch o del partido de Juan Bosch, que estuvo en el poder desde el 2004, no lo había hecho, pero gracias a Dios, el 2013... 96 también, 96-2000. Sí, 96-2000 también hubo un descuido, cuando ese había sido uno de los elementos de las reivindicaciones que nosotros como habíamos asumido como país inclusive. Hay que ver ese poema de Pedro Mir, donde Pedro Mir denunciaba que los campesinos no tenían tierra, tanta tierra por todos los sitios y la gente que la producía no la tenía. Entonces es simbólico que un nieto de Mamá Tingó haya sido de los beneficiarios de esta política de reivindicación social. Pero yo quiero añadir otra cosa, Fran, y tal vez el tema no sea tan directo, pero uno tiene que decirlo cuando hay todo un discurso colocado que incentiva el odio, sobre todo contra los hermanos haitianos. Nosotros tenemos una situación delicada como una isla que convive con Haití. Haití como Estado es un Estado fallido, como le dicen ahora, que es un Estado realmente que no cumple las funciones formales que ha prometido. Tiene una crisis que todo el mundo sabe, una crisis de institucionalidad. Hay un reportaje que salió en la BBC de Londres que compara cómo en esta isla tenemos los dos polos opuestos, la economía que lleva 20 años creciendo y que en los últimos 7 años ha sido exitosa en sacar a la gente de la pobreza, versus el país más pobre del hemisferio, pero tú te encuentras con que aquí entonces, en vez de asumir muchos sectores una política seria sobre esa situación problemática que tenemos, lo que hacen es que llaman al racismo. Y usted se lo encuentra hasta desde la prensa nacional. Ayer yo vi un titular bastante deleznable en donde la prensa nacional señalaba que una escuela, la mayoría de los estudiantes eran haitianos. Copan. Sí, pero yo conozco al periodista que escribió eso, Dalton Herrera, muy bueno. Vaya mi felicitación para el reportaje. Cuando se entra al reportaje, es un reportaje bastante detallado, que baja cuenta el tono, otra cosa. Pero la titulación que me le dan, y en la primera página que me lo ponen, con el enfoque que me lo pone ese periódico, y cuando me voy a la historia de ese periódico, no es solamente lo que dice el reportaje, es el enfoque que tiene el reportaje. El reportaje el enfoque para mí tiene el titular. Exacto. Bueno, fue el titular ahí que no creo que él haya tenido que ver con... Pero primera página grande, sí, y el titular como claro, lo puso, manda un mensaje de comunicación. Claro que sí. Desde el medio se asume el discurso del odio, de la xenofobia, y eso hay que condenarlo. Y te reconozco que transforma lo que él escribió, porque lo que él escribió no fue así. Pero el enfoque sistémico que ha dado ese medio, que en vez de enfocar ese tema como hay que reforzar la frontera, o se está reforzando la frontera, lo que enfoca es, ellos son el enemigo. Esta gente son carentes de derechos. Entonces, cuando se hace una titulación de dominicanos en esa zona fronteriza, usted vincula a esos dominicanos a la tierra. Cuando usted agarra y toma la frontera y establece el CESFRON y le mejora las condiciones al CESFRON, usted está cuidando la soberanía nacional. Los centros interagenciales. Interagenciales. Cuando usted le invierte en tecnología, que ya no es solamente un guardia sentado con un fusil esperando que le den 2 pesos, sino es un centro con una logística, con computadora, con drones, con varias agencias ahí mirando, con una cámara de vigilancia, que el que hace una vagamundería queda reportado, y aunque la gente se le ingenie para hacer vagamundería, se reduce la capacidad y el margen de acción. Entonces usted tiene una inversión en la frontera, mírenlo ahí.
esos centros que se han hecho ahí y esa inversión es la inversión más alta en seguridad que se ha hecho en la frontera. Sí, pero también, como dice, como lo cuenta, usted, ojalá la gente tuviera la oportunidad de leer el texto del reportaje. Son nacionales haitianos que están documentados en República Dominicana, que están legales en República Dominicana. Como hay miles, millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos, en España, copando también las universidades, las escuelas, y qué bien, qué bueno que se esté aprovechando la educación. Son seres humanos. Son seres humanos, pero son extranjeros legales en República Dominicana. Es que no hay seres humanos ilegales, y ese es el discurso que yo siempre voy a discutir. Como Estado tú regulas la migración y tú das documento o no, pero a la hora de tú hablar de derechos fundamentales básicos, no hay seres humanos ilegales. Hay seres humanos que trasiegan y que pueden cumplir los documentos. Pero bueno, lo que digo es que si el discurso es que son haitianos o nacionales extranjeros ilegales en República Dominicana, no lo son. Y que están, no lo son, en este caso no lo son. Y se cumplió una ley de regularización que también ha sido un aporte. De modo que por ninguna parte hay forma de crear este discurso, de fomentar este discurso, de alimentar este discurso. No hay razones para alimentar el discurso del odio y la xenofobia. Eso es condenable. Mire, usted se encuentra con personas que supuestamente son cristianos, se instrumentalizan el cristianismo en partidos políticos o chimichurri políticos, como diría el guillermismo histórico, que le llamaría chimichurri, porque dice eso no son partidos. Ventorrillos políticos, que cogen y se ponen la denominación de cristianos y cogen ese titular y hacen una serie de aseveraciones que primero contradicen la inversión seria que se ha hecho en la frontera, la inversión y el respeto a los derechos humanos que se ha hecho, porque esto es parte de una política social integral que busca la reivindicación de la soberanía nacional, pero el respeto a los derechos humanos, y tiene que haber una ponderación entre nuestro derecho a nosotros establecer la autoridad pública, que significa la soberanía, porque soberanía significa supremacía o mando supremo, y los derechos humanos que tiene cualquier persona. Pero hoy es jueves, Fran. Sí, así es. Y como jueves tenemos la grata visita de la vicealcaldesa, visita no, ella es de la casa, es de la agenda municipal presentada por la próxima vicealcaldesa del Distrito Nacional, la agenda municipal de Ojalá. Francis Jorge estará con nosotros en breve, presentándola a ustedes, bueno, la agenda municipal de Ojalá. Como siempre él se ha presentado, una de las técnicas más capacitadas en los aspectos municipales que tiene República Dominicana. Así que, señores, quédense ahí, que tenemos mucho contenido, sobre todo ahora con su agenda municipal.